Estimados hermanos, hoy tenemos un estudio, yo diría bien particular, porque creo, hasta donde me da la memoria, que no habíamos considerado tres preguntas en una sola clase. Así que en el breve periodo de tiempo que tenemos en esta mañana, consideraremos los tres aspectos más prominentes o esas tres perspectivas del clímax de los padecimientos de Cristo. Y sería muy útil que nosotros pensásemos en realidad o recordásemos más bien que los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo no los podemos ubicar de manera exclusiva en la cruz del Calvario. De hecho, lo que sí podemos decir es que en la cruz del Calvario ubicamos de manera tangible esos tres partes, fueron la crucifixión, la muerte y, claro, Voy a repetir, hermanos, perdón. Hoy tenemos un estudio del catecismo un poco inusual y vamos a abordar tres preguntas en una sola clase. En este breve periodo de tiempo consideraremos, Dios mediante, aquellos tres aspectos prominentes del clímax de los padecimientos del Hijo de Dios, entendiendo, claro está, que los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, allí como Hijo de Dios, no solo se viven o solo se pueden apreciar en la cruz del Calvario. Allí se muestra el clímax o la parte más pronunciada de ese sufrimiento, pero en realidad desde su encarnación, el Señor nos da muestras de su humillación. Recordemos que en las preguntas anteriores habíamos considerado que los padecimientos de nuestro Rey y Señor no solo habían sido corporales, sino también espirituales. Además, creo que nos quedó muy claro que los padecimientos de Cristo, recuerden, no solo se limitaron al día de su muerte, sino al periodo de tiempo entre su concepción milagrosa y su resurrección. Cada una de las preguntas a continuación se ocupa de un aspecto en particular y nuestro propósito no es desarrollar cada uno de esos puntos en su totalidad, sino como ustedes ya bien lo intuyen en su sentido más básico y elemental. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el deseo es que usted sea estimulado a meditar en estos tres asuntos durante la semana. Ya esta semana no tenemos uno, sino que tenemos tres. También recordemos el contexto en el que en estos momentos nos encontramos en el catecismo. El catecismo está apelando hacia el llamado credo o también conocido como credo de los apóstoles y más particularmente estamos viendo el asunto de esa confesión apostólica. Hoy nos toca el punto de fue crucificado, muerto y sepultado. Recordemos el credo, mis amados. El credo no es una oración católico-romana, es una confesión de fe en un sentido básico, pero completa. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿recuerdan? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María la Virgen y fue crucificado, vivió y padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado. Cada uno de esos aspectos los hemos tratado de expandir, son hermosos. Así que precisamente, hermanos, nuestro título en el breve tiempo que tenemos es simplemente crucifixión, muerte y sepultura de Cristo.
La pregunta 38 reza de la siguiente manera: ¿pero tiene alguna importancia que él haya sido clavado en la cruz en vez de haber padecido alguna otra clase de muerte? Sí, dice el catecismo, sí es importante, porque por ello se me asegura que él tomó sobre sí la maldición que estaba sobre mí, pues la muerte de cruz era maldita para Dios. La muerte en la cruz era una muerte agónica, no sé cuántos de ustedes han leído un poco al respecto. Era una muerte sumamente humillante y excesivamente dolorosa y tenía varios propósitos. Uno de esos propósitos era amedrentar o disuadir a los desobedientes. Era como si una muerte en la cruz les estuviera diciendo: oigan, miren lo que les va a pasar, tengan cuidado con ese asunto. Pero también tenía como propósito, esta es la realidad, aterrorizar a quienes presenciaban esa muerte. Desde los tiempos antiguos, Israel tenía en claro que colgar un cuerpo de un madero tenía profundas connotaciones de rechazo. Era maldito. Era una dificultad ya para que bajaran el cuerpo del madero. Deuteronomio nos enseña, dice: maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Bueno, en el caso del Señor Jesucristo, la crucifixión fue un acto muy significativo como para no ser estudiado dentro de lo que estudiamos, particularmente el catecismo de Heidelberg y ahora nosotros, el catecismo de Hercules Collins, lo considera algo muy importante. Bueno, ¿por qué? Porque la agonía sufrida por el Señor en la crucifixión es algo difícil de escribir, no obstante, fue un hecho histórico y nosotros tenemos que meditar en eso, que tenemos que pensar en eso. Pero el padecimiento espiritual de quien fue colgado en la cruz del Calvario es simplemente imposible de detallar. Aquí, hermanos, hago énfasis una vez más que cuando hablamos de la muerte o la crucifixión de Cristo, todos de inmediato pensamos en los clavos y en las lanzas y en el derramamiento de sangre, y eso es correcto, no hay nada de malo pensar en ello. Pero no se nos debe olvidar que la agonía que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario no solamente tiene esa limitación corporal. El Señor sufrió por nosotros siendo un hombre perfecto, sufrió en cuerpo tanto como en su alma humana. El Señor Jesucristo tiene un cuerpo humano y un alma humana. Esa es la naturaleza humana del Señor. Y el Señor Jesucristo a la vez también es Dios pleno. Luego, mis amados hermanos, Cristo no solo padeció una crucifixión dolorosa y agónica y humillante, sino una en la cual Él, el santo, el perfecto, el puro, fue hecho maldición por nosotros. Yo no sé si usted alguna vez se ha detenido a pensar qué significa el haber sido hecho maldición por nuestra culpa o a causa de nosotros. Se lo pongo de esta manera: ¿en qué sentido el Señor Jesucristo fue hecho maldición? ¿En qué sentido? Gálatas 3:10 nos da la respuesta. Gálatas 3:10 nos enseña que Cristo fue hecho por nosotros maldición porque Él tomó sobre sí nuestra maldición. Hay veces se nos olvida que quienes no han venido a Cristo son malditos. No, pastor, no diga esas palabras tan fuertes. Pero, hermano, ¿yo qué culpa pues si la palabra del Señor así lo dice? Nos damos pañitos de agua diciendo: no, Dios tiene un hermoso propósito, no, Dios tiene esto para ti. Pero se nos olvida, de nuevo repito, que quienes no han venido y no han abrazado y no han confiado en Cristo son malditos. ¿Por qué? Porque maldito, dice la Escritura, todo aquel que no permanezca en las obras de la ley. Y ninguno de nosotros
ha permanecido en las obras de la ley. Luego, todo aquel que no ha confiado en Cristo tiene sobre sí la maldición de la ley. Bueno, al morir Cristo por todos los que confían en Él allí en la cruz del Calvario, nuestra maldición fue puesta sobre Él, y es en ese sentido que las Sagradas Escrituras hablan de que Él fue hecho por nosotros maldición. No que Cristo haya sido maldito, ojo. Él fue hecho por nosotros maldición. Él tomó nuestra maldición, la maldición de nuestra desobediencia, la maldición de los pecados que cometemos, y la llevó en la cruz del Calvario. Así que cuando usted piense en la crucifixión, también piense que por no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, nosotros en realidad debimos morir malditos de Dios para siempre. Pero gracias al Señor, nuestro Señor Jesucristo lo hizo a favor de los suyos. Luego, cuando Cristo tomó los pecados de quienes creemos en Él, también tomó la maldición en la que nos encontrábamos, y damos gracias al Señor que así fue, porque si Cristo no hubiese sido hecho maldición por nuestros pecados, por siempre tendríamos que haber sido conocidos como malditos por la ley de Dios y condenados a muerte. Por eso insistimos tanto en nuestras labores evangelísticas, mis amados. Estamos hablando con gente bajo la maldición de la ley, de gente que ha despreciado a Cristo y de gente que por ende está maldita bajo una ley que no pueden cumplir. Debemos explicar eso también en cualquier oportunidad que tengamos para proclamar el Evangelio. La pregunta 39 se enfoca ahora en la segunda parte. ¿Por qué era necesario que Cristo se humillara hasta la muerte? Bueno, la respuesta nos dice: porque la justicia y la verdad de Dios no admitían satisfacción por nuestros pecados por ningún otro medio, sino solo por la muerte misma del Hijo de Dios. El Catecismo nos enseña que era necesario que Cristo se humillara hasta la muerte, y muerte de cruz, como ya lo hemos visto, porque si quien nos representa no muere, entonces todos los que hemos confiado aún estaríamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Si el Señor Jesucristo no muere como mueren los hombres, es decir, si en realidad no muere por la separación de su alma y de su cuerpo, todos nosotros aún estaríamos muertos sin Él. Yo sé que esto es básico para muchos, no obstante también considero que es útil para otros. Si Cristo, nosotros confesamos, fue crucificado, muerto y sepultado, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, si Cristo no se humilla por nosotros hasta la muerte, entonces la deuda quedaría intacta. Aún nosotros no podríamos saldar esa deuda con Dios, salvo mediante el castigo por toda la eternidad en el lago de azufre y fuego. Pero no hay otra manera entonces de saldar esa deuda. Entonces damos gracias a Dios. El Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario, pero también murió. Eso todo lo tenemos claro. El Señor Jesucristo murió. Si no hubiera muerto, la ira de Dios no se hubiera posado sobre Él, sino que estuviera sobre nosotros todos los días. Porque sabemos que las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios está airado todos los días contra el pecador.
y esto contra el pecador impenitente. Así que, mis amados hermanos, hay muchas enseñanzas que pueden ser derivadas de estas palabras sencillas. Ustedes conocen lo que dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Bueno, ¿quién nos hizo el favor de pagar ese precio? Ciertamente no nosotros. Fue el Cristo en quien pusimos nuestra confianza, en quien creímos y quien sabemos que por su muerte nos dio vida, mis amados. La pregunta 40. ¿Con qué propósito también fue sepultado? Bueno, aquí quizás, hermanos, haya mucho por decir, pero voy a resumir simplemente este punto de la siguiente manera. Él tenía que ser sepultado. Las Escrituras hablaban de que tenía que ser sepultado. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Jesucristo murió al lado de los impíos? No. Aquí vienen esos reclamos que hacemos de cuando en cuando a las traducciones de nuestras Biblias. Y más bien la traducción sería: y señalaron la sepultura de Cristo con los impíos. Es decir, quisieron que la sepultura de Cristo fuera con los impíos. Claro, ellos le aborrecían y al ser crucificado con los impíos, también iba a ser sepultado con los impíos. Pero esto no podía ser, mis amados hermanos. Esto no podía ser, mis amados, porque estaba profetizado que su sepultura iba a ser con los grandes. Hay que recordar que en aquellos tiempos el negarle a alguien la sepultura honrosa se consideraba una gran vergüenza. Odiaban a Cristo y por eso quisieron sepultarlo, quizás en una fosa común o qué sé yo, junto con los impíos. Además, él era un varón pobre. Nuestro Señor no tenía con qué pagar una tumba, digámoslo así, digna. Pero la realidad fue que con los ricos, dice la Escritura, fue en su muerte. Es decir, en tumba de ricos y como rico fue su sepultura.